Presidenta, buenas noches, colegas diputados, diputadas, pueblo salvadoreño. Seré muy breve, señora presidenta, en esta pieza, más que todo para hacer una reflexión. Los ciudadanos, los salvadoreños, perciben a la clase política como una clase que le está fallando en muchos aspectos al pueblo salvadoreño. Y ese es un sentimiento generalizado que lo escuché en el debate anterior por varias intervenciones de distintos grupos parlamentarios. Los ciudadanos, o frente a los ciudadanos, la clase política ha perdido credibilidad, visión de país, razón de ser. Pero si nos preguntamos quién es la clase política, un término genérico, podríamos decir que es una masa que no puede identificarse y que se mueve sin distinción. Algunos pueden percibir que es un debate o un concurso de oratoria a ver quién da la mejor pelea. ¿O es la clase política una élite? ¿O es un círculo de poder? Pero lo cierto es que esta Asamblea Legislativa, en la evaluación de las instituciones del Estado, realmente no refleja el trabajo que aquí se hace en términos de aprobación de leyes importantísimas para el país, incluyendo también errores de algunas leyes que no han sido del todo convenientes. Pero el ciudadano, ¿por qué nos percibe así? Y podemos decirlo con claridad que perciben un mal uso del poder público, perciben ventajas que las pueden llevar al término de considerar ilegítimas, se perciben procedimientos secretos, porque nos ven discutiendo acaloradamente, sin razón o con razón, pero no le resolvemos los problemas. Al ciudadano no le estamos resolviendo sus problemas. Y es porque no damos respuestas ni señales de tener la voluntad política para iniciar una decidida y frontal lucha contra la corrupción y la impunidad en el país. La clase política somos también nosotros, los diputados. Claro, no somos los únicos. La clase política está en el gobierno, en los órganos de Estado, en las autónomas, en los partidos políticos, etcétera. Pero nosotros estamos llamados a escuchar a los ciudadanos y a dar ese primer paso, esa señal que les haga sentir que les hemos escuchado. Y por esa razón, esta pieza, y les digo esto, colegas, no es para incendiar un debate nuevamente, sino como una reflexión, como cuerpo colegiado, como parte de esa clase política. Esta pieza, entonces, lo que busca es un pronunciamiento que comprometa, no de manera anónima, sino ni grupal, sino de manera personal, en un relacionamiento directo con la ciudadanía y luego como grupos parlamentarios, nuestro decidido apoyo de observar distintos factores que están aconteciendo en el país y que no pasan desapercibidos al pueblo salvadoreño. Por ejemplo, el plan El Salvador Seguro claramente reconoce que la inseguridad es el problema más grande que tiene El Salvador. Pero es bien interesante también ver en el diagnóstico compartido que uno de los principales problemas detectados vinculados a la inseguridad tiene que ver con la corrupción y con la impunidad. Y dice el plan El Salvador Seguro, el diagnóstico institucional desarrollado por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, dice, ha permitido verificar
que las limitadas capacidades técnicas y de gestión de las instituciones, la corrupción e infiltración del crimen organizado y un marco procedimental legal impráctico y contradictorio son algunas de las causas de esta situación. Es decir, el mismo plan reconoce que uno de los factores que debe de combatirse, porque afecta a la inseguridad de los salvadoreños, es precisamente la corrupción y la impunidad. Hay otros elementos que podemos tomar en cuenta, como es, por ejemplo, el último informe sobre derechos humanos que produce el Departamento de Estado, donde concluye que los salvadoreños están siendo violentados en sus derechos porque hay una corrupción generalizada. Hay otros instrumentos que nos llevan a lo mismo. Por ejemplo, las recomendaciones emanadas de la cuarta ronda de expertos encargados de velar por la aplicación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, del cual El Salvador es parte, y rinde periódicamente informes, y sobre esos informes se producen recomendaciones. Aquí tengo todo un documento emanado del MESICIC para El Salvador para combatir la corrupción y la impunidad, que con gusto lo puedo compartir a quien esté interesado en leerlo. Pues da recomendaciones que yo creo que serían muy pertinentes para atenderlas. Tenemos también la última visita del secretario general de la OEA, don Luis Almagro, a El Salvador, donde habló claramente del papel de la OEA en dar cooperación activa a los Estados miembros de la OEA para precisamente aplicar la Convención Interamericana contra la Corrupción, aplicar algunas de las recomendaciones provenientes del Comité de Expertos, salvaguardar la democracia de los países y además en base a la Carta Constitutiva de la OEA, que tiene como uno de sus pilares fundamentales la cooperación técnica. Así es de que ese es el espíritu que anima la presentación de este pronunciamiento, en el sentido que la comisión que va a analizar esta pieza valore la necesidad de responder a la corrupción con integridad y transparencia, de responder a la impunidad con juicio y castigo a los culpables, de asegurarles a todos los ciudadanos que nadie está por encima de la ley, que la corrupción debe combatirse venga de donde venga, y que la clase política que estamos aquí en la Asamblea Legislativa estamos decididos a dar ese primer paso definitivo, que dé señales de buscar esta cooperación. Y si el propio plan El Salvador Seguro determina que la corrupción y la impunidad son problemas que agravan la inseguridad de los salvadoreños, si el secretario Luis Almagro estuvo en el Consejo de Seguridad, donde están el gobierno, los partidos políticos, las universidades, los tanques de pensamiento, las iglesias, empresarios, pues nos parece que desde ahí pueden hacer la petición precisamente al secretario general de la OEA para comenzar a explorar caminos para que a El Salvador venga la cooperación internacional con carácter independiente o complementario, que nos ayuden a resolver las cuestiones que todavía y francamente están muy débiles. Así que esperamos que en su debido consideración de esta pieza, en la comisión respectiva, se le pueda valorar positivamente a este planteamiento. Gracias, señor presidente. Buenas noches.